La doctora Elisa Carrió protagoniza en la Argentina debates simultáneos, al punto, muchos, desde la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad, las Malvinas, y hay una montaña de temas en donde ella juega un rol completamente protagónico. Tan es así que hace unos días Jorge Asís escribió que casi poco menos que le marca gran parte del ritmo al propio gobierno del presidente Macri. Ayer nosotros polemizamos con ella a la distancia como consecuencia de este proyecto que comentamos tan potentemente ayer, de crear un organismo de casi poco más que de supercontrol de la cuestión de la competencia en Argentina, siendo que hay uno, que es la Comisión de Defensa de Competencia, que establecería eventualmente la figura del arrepentido empresario, que hicimos unos chistes acá con esos muy divertidos, y la posibilidad de aplicar multas escalofriantes de 3.000 palos, ponele, ¿no? Ayer se dijo inclusive que el proyecto incluía, después se sacó la eventual prisión para los empresarios que cartelicen sus operaciones. Siendo que la doctora Carrió estaba en el centro de esta discusión, nos pareció oportuno convocarla esta mañana para discutir con ella sobre este y otros temas. Un beso, Lilita, buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? Yo precisamente pedí el derecho a réplica. Sí, claro. Porque me pareció que era una discusión muy interesante. Yo fui reeducado y dije que la comisión. Más educado dije una mentirita piadosa. Más educado no puedo ser. Iba a decir que me llamó porque no quería. No, porque además me gusta este debate y me parece interesante. Está buenísimo. Sobre todo porque usted ha marcado a lo largo de 20 años su espíritu liberal. Totalmente, sí. Entonces acá hay que diferenciar, o uno es liberal o es corporativo. Si uno es liberal, promueve la competencia y evita la cartelización. Usted tiene tribunales de competencia muy duros en los países más capitalistas y liberales del mundo, porque justamente lo que se promueve, lo que no se puede eliminar es la competencia, porque si no, un grupo fija el precio. Y en consecuencia hay dos sectores vulnerables. Por un lado, los que no pueden competir con estos grandes grupos que son las pymes, y por el otro lado los consumidores que tienen que someterse a un precio dictado por una especie de cartelización, es decir, un conjunto que fija el precio. En la Argentina tenemos ese problema. Por un lado, el productor no cobra nada por sus productos y tira la leche, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado, el consumidor paga en góndola precios que no puede pagar. Voy a poner este ejemplo porque acá hay una diferencia enorme de dos sectores vulnerables, los que realmente producen y los que realmente consumen. Entonces, ¿qué hacen los países justamente que promueven la competencia? Es decir, que promueven la libertad y la competencia, que es lo que permite el ciudadano que consuma, que pueda comparar precios, etcétera. Todos los países desarrollados del mundo tienen tribunales de competencia. ¿Quién manejaba esto? ¿Quién manejaba esto en la realidad en el gobierno kirchnerista? Lo manejaba Moreno con los grupos concentrados y con el arma en la mano, es decir, con la pistola en la mesa. Sí, claro, para que nosotros sustituimos las armas de fuego y la concentración del poder por un tribunal independiente de carácter administrativo, donde hay alguien que puede hacer una denuncia, que puede ser otra empresa o que puede ser un grupo de usuarios, con un fiscal que pueda acusar, que haya derecho de defensa, con un tribunal que además de aplicar sanciones tiene una instancia de apelación abierta ante un tribunal civil. Hemos sustituido la fuerza por la ley. Si me permite un punto que me pareció muy interesante, porque de esto se habla mucho en la Argentina, que es lo que pasa entre el productor y la góndola, ¿no? Sí. Y ahí yo le voy a plantear mi punto de vista, usted diga, bueno, que le parece, yo le decir lo que pienso yo. A mí me parece que entre el productor y la góndola, lo primero que hay es un montón de impuestos, ¿no? Una bocha, una locura. Y en segundo lugar, hay mucho caballo Suárez, para ponerlo en términos, con mucho costo argentino, mucho curro argentino, que hace que las cosas sean muy caras. El transporte es carísimo, la logística es carísima. Bueno, el ejemplo de Caballo Suárez es evidente, es decir, hay mucha inseguridad, mucho intermediario en el medio, mucho Estado en el medio, mucho impuesto en el y además medio. No solo impuesto, hay corrupción en el medio. Pues seguro. Entonces nosotros estamos combatiendo las dos líneas. Por un lado, quedando en tribunal, porque es efecto. Miren, si yo compro el chivo, yo les voy a contar el cuento del chivo porque es mi pelea con Macri en su momento. Si yo en Ojo de Agua al productor le compro el chivito a 600 pesos,
No puede ser que en la góndola a 300 kilómetros o 400 kilómetros yo pague 3.800. Porque la diferencia es tan abismal que piensen ustedes lo que sale el transporte. Entonces, el problema del transporte, el problema de la logística, que para mí es la revolución que viene en la Argentina, y estamos apoyando a todo lo que sea una logística moderna, la concentraba un hombre, un corrupto, por ejemplo, como Moyano. El grupo Ruo, que se está investigando ahora, y que nosotros pedimos que se investigue todo Moyano, fue la concentración del transporte. ¿Sirve para qué? Para subir los precios, pero también sirve para trasladar la droga. Entonces, estamos trabajando en aduana. El presidente fue correctísimo al separar a Gómez Centurión, pero lo va a tener que reponer en el cargo, porque lo que hizo Gómez Centurión es tocar aquellos depósitos fiscales donde, ¿qué pasaba? Salía la mercadería trucha. Salía una mercadería, salían contenedores con la cuarta parte de lo que decían pesar. Entonces, atacar la corrupción, a mí un capitán que después lo mataron cuando me iba a dar las pruebas en el sur, me dijo, este país chorrea para afuera y no para adentro. Entonces estamos atacando en varios frentes. Ahora voy a tener incluso una reunión con Abad. Ustedes me ven a día atacando todo el sistema de corrupción. Desde puertos, concentración, depósitos fiscales, lo que sea, narcotráfico. Por el otro lado, tenemos que transformar una aduana que permita a los emprendedores de la Argentina, pymes, generar exportación. Lo que me dicen los emprendedores, nosotros no necesitamos créditos, necesitamos que no haya cadena de peajes. Y otros me dicen con razón lo siguiente, miren, a nosotros nos fijan los precios 2 o 3 empresas que monopolizan, por ejemplo, el tema de la harina, o que me monopolizan el tema del tomate, y en consecuencia me llevan a un precio a la góndola, que efectivamente, mire, yo tengo ciática, yo no sé si usted ya tiene ciática, pero siempre se mantiene perfecto. Estoy bastante... pero de vez en cuando me duele la cintura. Cuando yo quiero bajarme a la góndola... Tengo un gran kinesiólogo, que lo recomiendo. Pero yo no tengo... me tengo que bajar de la góndola hasta abajo para mirar la misma calidad a menor precio, no llego. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Tiene un sistema de regulación de góndola, porque vos tenés precios comparativos, porque vos tenés derechos ciudadanos. Lo que quiero decir es, ¿cómo arreglaba Moreno? ¿Con quién nunca pudo arreglar? Con el sector más democratizado del mercado argentino, por ejemplo, que es el tema de la carne, porque hay muchos medianos y pequeños productores, ¿está? Ahora, ¿con quién sí pudo arreglar? Con los que monopolizaban. Arreglaba con Cargill, arreglaba con las grandes cerealeras, arreglaba con los supermercados, y esto dejaba en el medio a la sociedad y a las medianas y pequeñas empresas. Entonces la ley lo único que hace, y además va a haber un organismo de promoción de la competencia, y quiero rescatar acá que fue Miguel Brown el que más trabajó, y su equipo y Greco, para crear una institución que en los países más desarrollados, liberales y capitalistas del mundo existen, porque lo que es contradictorio con el liberalismo es justamente que no haya competencia. Ahora, lo que es funcional al corporativismo, es decir, que un grupo de sectores económicos se apodere del país, empobrezca a las clases medias y lleve una pobreza estructural del 30% en la concentración. En consecuencia, este gobierno tiene un plan, y yo les voy a decir cómo salió de la pobreza. Hay que poner las mejores escuelas, los mejores hospitales, la mejor educación, la mejor música en los peores lugares. Y no hay que urbanizar las villas, hay que integrar las villas. Y este proyecto en sí, revolucionario, lo está haciendo Horacio Rodríguez Larreta. Esto hizo Medellín, es integrar las ciudades, pero también promoviendo, no que la gente pueda pagar, que pueda comprar en el lugar donde vive. ¿Por qué? Porque ese dinero circula en este lugar. ¿Hoy qué circula en ese lugar? El dinero de la droga. ¿Qué tiene que circular en ese lugar? El dinero del trabajo, el dinero de la pyme que está en ese lugar, el dinero que proviene de las escuelas de técnicas y oficios, el dinero que proviene de escuelas y de un acceso a la cultura y a un medio ambiente que le dé dignidad a las personas. Y este es el proyecto del gobierno nacional.
Entonces a mí me extrañó mucho, lo que más me extrañó, a lo mejor no de otros periodistas, sino me extrañó de usted, te puedo decir vos, pues nos conocemos hace 22 años, es que en realidad en un pensamiento liberal social real, con una sociedad próspera, ¿vos qué querés? ¿Un hombre armado? ¿O un tribunal con instancias? A mí lo que me pareció un poco exagerado es que un grupo de empresas se han apoderado de la Argentina y han fundido el país. Yo tengo la impresión de que el país lo ha fundido los políticos. No vos, obviamente, ni el presidente Macri. Pero ¿saben qué? Los políticos y los empresarios. Yo te voy a poner un ejemplo. Carterización de la obra pública. No, bueno, por supuesto, eso estamos claros. ¿Está claro? Vos tenés un presidente de los constructores que negocia con el gobierno. Y ellos fijan los precios. Por ejemplo, vamos a poner un sistema que está rigiendo en la provincia de Buenos Aires con licitación al menor precio. Pero me contaba la gente del sistema Rafán, creo que se llama, no me acuerdo, que por ejemplo la grasa estaba a 100 pesos. ¿Sabe a cuánto se vendía incluso por licitación las galletitas para la campaña antártica? 600% más. Entonces, la verdad es que hay tal distorsión de corrupción. Yo los quiero mucho a empresarios argentinos que producen. Por ejemplo, Arcor es una empresa ejemplar. Sí, obviamente, claro. Está claro, pero no quiero que me cartericen la Argentina. Ahora, a mí lo que me pareció, Lilita, es que puede haber estos casos, sin lugar a dudas, en el caso de la obra pública y de tantos otros, pero que tal vez no son las reglas. Y yo lo que dije ayer fue que las empresas privadas, el sector privado en la Argentina, con independencia de los nombres, no importa eso, es un poco también un sobreviviente de todo lo que ha pasado en este país en los últimos 30 años, particularmente en los últimos 12, ¿no? Entonces, si arriba de esa instancia tan compleja de haber sobrevivido a los Morenos, a los Kirchner, a las Cristinas, a los Kicillof, a toda esta historia que hemos tenido, la convertibilidad, a todo, arriba vienen a perseguir con el empresario arrepentido, con la multa y con la cárcel, me pareció un poco mucho. La cárcel no. Lo único que duele es el bolsillo. O sea que para los delincuentes, devolución del dinero. Y para los que efectivamente concentran de una manera obviamente dolosa, ¿te das cuenta? Esto no es... A Bill Gates lo obligaron a separar. Y era un gran... Yo no estoy hablando ni de la mediana, ni de la gran empresa, ni de la industria que sobrevivió. Lilita, Willy Cohen te saluda, un abrazo grande. Un abrazo. Me parece que sí es muy importante clarificar que tiene que haber una independencia enorme en este nuevo tribunal, ¿no es cierto? Por eso es por concurso. Digo, por los antecedentes que vos conocés muy bien de lo que es la justicia también en Argentina. Mira, lo primero que hicimos es que sea por concurso todos los cargos. Eso es muy importante eso. Está todos por concurso de antecedentes, desde los secretarios a los jueces administrativos. Y después tenés una cámara civil, justamente la sacamos del contencioso, de otros niveles. Entonces, vos vas a tener una instancia civil de revisión, donde el empresario no va a tener que estar con un arma, con un revólver de un funcionario, ni en una pelea, sino en un juicio razonable, con absoluto derecho de defensa, porque esto es liberalismo. Eso sí, sin duda. ¿Está? Lo otro es corporativismo. Si yo defiendo a un grupo de corporaciones solamente, yo defiendo a los grandes empresarios, a los medianos empresarios, pero la verdad es que las pymes competitivas para consumo interno y para exportación, por eso también pido una aduana paralela legal para los emprendedores, porque resulta que la cadena de peajes de la Argentina es un horror. Pero Lilita, acordate que también con el cuento de la competencia, no digo que es lo que estás diciendo vos, pero con el cuento de la competencia también Cristina, Kicillof y compañía usaban eso con el cuento de los consumidores y de la cartelización, usaban eso para perseguir a las empresas. No. Vos sabés que eso es así. Y eso negociaban y negociaban las coimas, querido. Bueno, pero con ¿Está claro? Un tribunal es una cosa distinta, que es independiente de los gobiernos. Y donde vos tenés derecho de defensa, no un revólver puesto sobre ni una persecución. Sí, señora. Esta es una gran diferencia. Es el imperio de la ley frente al imperio de la fuerza y a la coima. Porque además de arreglar con esas grandes empresas le tenían que pagar coimas al gobierno. Entonces, se eliminan las coimas. Hay que eliminar todos los peajes y luchar contra la corrupción. Tiene que haber un tribunal transparente y va a haber una agencia administrativa, obviamente,
para promover la competencia, para promover las pymes, para promover una economía ágil, próspera, competitiva y de exportación. Porque lo que también tenemos que reconocer es que muchos dirigentes industriales tenían empresas pobres que no podían exportar, que siempre necesitaban proteccionismo, que siempre estaban al borde de la quiebra, pero que yo veía sus casas enormes en Punta del Este y en otros lugares del mundo. Entonces nosotros queremos empresas ricas, no queremos empresas pobres con empresarios ricos. Empresas pobres que además necesitan el precio. El principal cartel que complica a la Argentina es el Estado, ¿eh? Ese sí que es un cartel, ese está bien cartelizado. Así, no solo que está cartelizado, sino que ustedes saben que estoy dando una lucha frontal con riesgo de mi vida y de mi familia para romper esto. Básicamente puertos, básicamente transporte. Porque ustedes no saben, ustedes sabían cuál fue la alianza de Kirchner. ¿Por qué no hay ferrocarriles? La alianza Kirchner-Moyano, que terminó rompiendo todas las rutas de este país y devastando, fue la ruta de tener los camiones. Camiones cuyos últimos dueños finalmente eran Moyano. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, y a mí me pareció que lo mejor es la ley, porque la ley supone cierta imparcialidad, el concurso te da imparcialidad. Yo no puedo asegurar ahora, porque también fui la autora del Consejo de la Magistratura hace 20 años, que todos sean buenos, pero tenemos causales de remoción y además tenés una instancia de apelación abierta, donde incluso esas empresas tienen los mejores abogados, y son los que pueden pagar los mejores estudios. Pero lo que hoy determina la salida de la pobreza es que haya pymes en competencia, aparte de grandes empresas, y que nadie monopolice nada. Pero no puede ser que en la mayor llanura del mundo, productora de los mejores alimentos del mundo, tengamos 30% de pobreza estructural, que significa desnutrición. Esto es un escándalo moral. Queda abierta la discusión, Lilita. Gracias por llamarnos. Vamos a decir la verdad. Entonces, beso muy grande, estamos en contacto, ¿no?